Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuri Sarco, soy psicóloga y el día de hoy revisaremos un tema más de este seminario de vértices psicoafectivos. El tema de hoy es autoestima y violencia de pareja. Vamos a empezar a ver un PowerPoint que creo que nos va a ayudar un poquito en esta parte para ir comprendiendo algunos aspectos que tienen que ver con estos temas, que ya de entrada pues son complicados, son pesados, son complejos. Pero vamos a ver con las ayudas de la tecnología cómo nos va para ir entendiendo y digiriendo un poquito algunos aspectos de estos temas que seguramente ustedes de alguna manera ya han conocido o platicado o visto en alguna otra charla. Bueno, vamos a empezar por definir qué es violencia. Desde la parte etimológica viene del latín violentia, que habla de esta cualidad de violento, es decir, el que actúa con mucha fuerza o el que usa continuamente la fuerza. Y también a la vez, como es esta característica de cualidad cualitativa, también es un verbo, una acción, y desde la acción viene de violare, que quiere decir este actuar violento o que tiene una intención de agredir. De ahí viene la palabra violación. La Asamblea General de las Naciones Unidas nos dicen que la violencia es cualquier acción u omisión que se considere violenta y que tenga probabilidades de resultar o resulte en un daño ya sea físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte. Pero también considera cualquier sufrimiento, incluso cuando nos amenazan de cometer alguno de estos actos que se mencionan anteriormente, y también la parte de la coerción, la privación arbitraria de la libertad, sea que ocurra dentro del ámbito privado, que puede ser la familia, la casa, pues, o de una parte pública. En cuanto a esto, hay algunas otras descripciones que incluyen, además de lo mencionado, que hay una finalidad en estas acciones u omisiones de generar daño de una manera voluntaria, ¿no? Premeditada, ¿no? Y la idea es que con estas acciones u omisiones se domine, se someta, se agreda, se mantenga el control de una persona sobre otra, usando incluso algún tipo de objeto o la fuerza física. Objetos se refieren tal vez como a la parte de las armas, y obviamente pues esto genera intimidación y esa es la finalidad. Aquí también entran la parte de los comportamientos que nuestra cultura, sobre todo México, aunque no es exclusiva, porque claro que en todo el mundo existe este fenómeno, del machismo, pretende esta parte del control y del dominio desde las cosas cotidianas, de cositas que a veces son como de menos intensidad y que a veces uno normaliza, considera que son pues esperables o parte de esto de ser hombre, de ser mujer, de formar un hogar, ¿no? Generalmente y que por eso pasan desapercibidos y hasta pues son plenamente aceptados, ¿no? Estas partes que se llaman dominación suave o que son machismos de bajísima intensidad son formas o modos de abuso o de cierta imposición en la vida cotidiana. Entonces, esta forma de micromachismos, ¿no? También se conoce como violencia sutil, microviolencia, violencia blanda, violencia de baja intensidad. Pues es bien difícil identificarla, a veces es invisible, está implícita, muy naturalizada, muy normalizada y parte mucho de lo que es estas expectativas desde la parte del género, lo que socialmente, culturalmente nos explican que corresponde a esto de ser hombres o de ser mujeres. Y de hecho a veces hasta se presenta como algo bonito, muy fantaseado, muy romantizado, como estas cualidades como de caballerosidad, ¿no? Ahí está la imagen de un hombre muy caballero abriendo la puerta, aunque pues la carita no es la mejor que a veces puede poner, ¿no? A veces como esta parte de que son hombres con visión, progresistas, intelectuales, ¿no? Entonces, pues eso está normalmente considerado como un valor. Pero dentro de eso, detrás de esto, se esconde como un trasfondo
de conductas que buscan esta parte del control, del dominio y del sometimiento. ¿Cuándo es que se da esto? Fíjense que yo, revisando, sobre todo ahorita por lo de la contingencia, este tema que muchos de nuestros pacientes, mujeres sobre todo, aunque también hay hombres, expresan estar en una situación a partir del confinamiento por estos motivos, ¿no? De malas relaciones de pareja que trascienden a la familia. Entonces, me di a la tarea de investigar y hablan mucho de esta parte del poder. En toda pareja y en toda relación humana, el poder existe y hay un manejo. El manejo saludable del poder tiene que ver con este intercambio para algunas cosas de, bueno, a ver, ahorita tomo el poder, al ratito tú lo tomas, al ratito tú me das poder, al ratito yo te doy poder, este intercambio. Pero cuando hay esta parte donde el poder se centraliza en uno de los miembros de la relación, en este caso de la pareja, se genera todo un caos porque tiene que ver con una posición arriba de alguien y una posición abajo de alguien. Es decir, eh, hay una dominación y un dominado. Hay un controlador y un controlado. Hay un abusado y hay una víctima de ese abuso. Entonces, por cultura, estas cualidades de dominación, control y abuso son asignadas al varón, son bien vistas de cierta manera en el varón, mientras a la mujer se le da un carácter como inferiorizado. Si estas condiciones se mantienen en el tiempo, la autoestima se ve pues lastimada, sobre todo la de la mujer, pero también la del hombre, porque obviamente también a él recaen otro tipo de exigencias. Toda esta descripción la hace un autor que es Luis Bonino, tiene como mucha información al respecto de esta parte de los micromachismos o de esta violencia sutil o microviolencia. También este mismo autor nos dice que es bien importante cuando estamos en alguna situación de este estilo, nombrar, es decir, visualizar esa violencia que se está viviendo, eh, porque como es muy sutil, pues para que pueda tener un peso necesitamos primero pues identificarla, segundo nombrarla. Hay gente que luego estando al exterior, porque digamos que en esto hay una triada compuesta del agresor, la víctima y hay un observador. El observador también se vuelve agresor cuando calla, cuando no evidencia esto que está sucediendo. Y entonces también en él recae esta responsabilidad de que las violencias se perpetúen. Entonces hay que estar muy atentos. Mucho del trabajo terapéutico se realiza en esto de checar a nivel sensaciones, a nivel emociones. Hay veces que no hay mucha claridad a nivel pensamiento. Eh, estas molestias, estas situaciones donde a veces las mujeres dicen, híjole, no sé qué me está sucediendo, pero como que hay algo que me está molestando, que me está lastimando. No lo logro identificar plenamente, pero sí es algo que siento que incluso me limita o donde yo me siento violentada en alguna manera y ya van varias veces, ¿no? Entonces hay veces que hay que darle una revisadita muy minuciosa para detectar o identificar cuáles son estos factores predisponentes de esta violencia que ella está percibiendo en estos comportamientos o actitudes que impiden la equidad y el buen trato, sobre todo en la pareja. Bueno, estas cosas que tienen que ver con el micromachismo, la microviolencia, pues son a veces tan simples como que ya entendemos que a veces a los varones se les tienden a ir los ojitos, ¿no? Por ejemplo, si uno va con la pareja como mujer, por nuestros sistemas perceptuales, pues tenemos como un grado un poquito mayor de visión y entonces podemos mover un poquito los ojitos y lo vemos y no lo hacemos tan evidente. Mientras que los varones, por sus características, tienden a voltear con todo para poder apreciarlo. Y entonces hasta les sorprende cómo a veces uno los cacha, siendo que a lo mejor no está con su atención tan centrada en ellos, de que están haciendo estas conductas, ¿no? Pero pues hasta la sociedad nos dicen, pues es que es hombre, ¿no? Es normal, pero pues no tanto.
Entonces, fortalecer el poder personal, la autonomía, el equilibrio psíquico de las mujeres, su estado de salud, su autoestima, todo lo que hacemos en el proceso terapéutico y todo lo que tiene que ver con autocuidados, y también la parte de establecer límites que ellas puedan ir eligiendo, que no estén tan vulnerables a esta parte de la emotividad y la parte donde también puedan desarrollarse de una manera integral en otras áreas, porque a veces son muy centralizadas en cuanto a mi hogar, mis hijos, mi pareja, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando hay un tipo de situación complicada en la pareja, es algo que devasta, porque no hay como otras redes, otras esferas de las cuales yo pueda echar mano para salir adelante, o son áreas de mi vida que están pues muy descuidadas, muy poco fortalecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que se trabaja con las mujeres. Bueno, y con los varones, pues también un poquito la parte del cuidado, porque les decía que ellos también reciben a la vez esta carga de tener que ser este tipo de rol y de actuar de ciertas maneras. Y bueno, en los varones, ¿qué se aprecia? Pues a veces hasta esta tendencia de que les duele alguna cosa y postergan y no van al doctor. Digo, creo que en general no es algo que se haga por gusto, sino se hace por una necesidad, por una precaución, pero ellos son como muy decidiosos en esta parte. Favorecer la comunicación. Hay veces que incluso por este tipo de crianza, los varones no comunican, no expresan, o su forma de resolver a veces es no hablando o aislándose de alguna manera. Entonces, el empezar a promover otro tipo de comunicación donde él se sienta incluido dentro de la familia, ¿no? Que a veces las mujeres tomamos el rol de mamás, de esposas, de cocineras, de todo. Entonces, ellos también al involucrarse, bueno, genera un poquito esta parte que hablábamos de que sea más equitativo. Eh, la parte de que trabajen con sus emociones, porque también desde el género sabemos que obviamente la parte de las mujeres que nos es permitida es la expresión del llanto, no hay bronca si una mujer llora porque las mujeres son chillonas, la parte del miedo, bueno, no hay problema, es una mujer, a la mujer se le tiene que proteger, o si es preocupona, ¿no? Y a los varones, pues estas dos emociones de alguna manera se las tienen limitadas, restringidas o son mal vistas, ¿no? Porque los hace ver débiles o incluso se les asignan etiquetas como de homosexuales, ¿no? O en este detrimento de la parte del género, como si fueran niñas, ¿no? Así les nombran. Si ellos expresan miedo, que obviamente lo sienten, si ellos expresan esta parte de la tristeza, donde necesita descargar mediante el llanto o descargar el llanto por alguna otra situación, esto no es visto. ¿Qué es lo que ellos sí pueden expresar? Enojo. Entonces, generalmente hay o muestran enojo. Y nosotros a veces decimos, pues ha de estar triste o algo le pasa, porque obviamente es como la manera que socialmente tiene permitida, pero los demás dicen, pues ¿qué le habrá enojado tanto que está así? ¿Por qué está tan intolerante, tan irascible, tan reactivo? ¿No? Y bueno, en las mujeres, por el contrario, pues el enojo generalmente no es algo que tengamos permitido porque estamos para tener una buena cara, complacer, ¿no? Y esto pues nos afea culturalmente. Y bueno, los varones también, el ir entendiendo este nuevo rol de ser varón en estas sociedades donde ahorita ha habido muchos cambios y obviamente pues ellos también sienten esta inseguridad de cómo reacciono, cómo sería lo más adecuado para mí, cómo tomo ciertos roles, ciertas responsabilidades, que sí me toca, que no me toca, ¿no? Porque también se ha favorecido a veces como ciertas comodidades al precio de perder poder, pero volvemos, pues se genera el conflicto porque hay esta desigualdad en cuanto al manejo del poder. Muy bien. ¿Cómo podemos ver estas expresiones de violencia o cómo se manifiesta la violencia? Bueno, pues hay mil y una cosas que podríamos hablar de esto. Puse las que más se iban como repitiendo, ¿no? Ok, todo lo que tenga que ver con insultos, con apodos desagradables, burlas,
con exhibir frente a otras personas, humillar, devaluar, comparar destructivamente, criticar o intimidar. Todo lo que tenga que ver con presionar, restringir la libertad de salir o de hacer cosas, por ejemplo, de trabajar o de emprender algún proyecto, eh, que restringen también la autodeterminación, el que se tomen decisiones, ¿no? De manera personal, que tenga que ver también con el expresarme libremente, porque si yo expreso libremente, el otro se enoja y entonces hay que cuidar los comentarios, hay que ser muy prudentes en cómo nos comportamos para evitar que el otro se enoje, ¿no? Todo lo que tenga que ver con destruir, retener o sustraer posesiones, puede ser que rompan documentos, que se lleven un objeto que puede ser significativo para la persona, que hagan algún movimiento donde hagan que la persona pierda sus bienes. Bueno, todo esto y también la parte de los dineros, desde el no aportar, el no contribuir en la medida que corresponde, eh, pues es una forma de violencia, ¿no? Limitar la parte de los ingresos o estar ahí contando los pesitos, ¿no? Cuánto ganaste y por qué y en qué te lo gastaste, ¿no? Esto también. ¿Cómo más? Pues mediante chantajes, manipulación, marginación, indiferencia. El silencio también es violencia. El rechazo, la negligencia, el abandono. Si alguien expone que tiene una necesidad, tiene algún malestar físico y la otra persona ignora, pasa por alto o no realiza alguna acción en pro de esta, eso es violencia, ¿no? Como negligencia, como abandono, como indiferencia o como descuido. También la parte de cuando se ordena que el otro se calle, cuando se minimiza lo que el otro expresa, siente, piensa, o cuando se provoca miedo como una manera de control, ¿no? Cuando se critica y se controla el arreglo personal de no te vistas así, mira, eso no me gusta, se te ve muy feo, quítatelo, así no te llevo. Cuando también se está muy al pendiente de los tiempos, qué está haciendo, con quién, en dónde, ¿no? Las actividades, las personas. Cuando se checa esta parte de los teléfonos, de las redes sociales, cuando están hipervigilantes de con quién hablan, de qué platican, por qué platican, qué tiene que ver con esta posesividad, con la presencia de los celos y con las infidelidades. Y bueno, ya en otro nivel, que son obviamente todavía alarmantes, pero ya en una escala mayor, ahorita vamos a ver cómo es que se clasifica esto, cuando hay amenazas a la integridad serias, cuando hay gritos, empujones, cuando se forza a tener intimidad sexual, cuando se obliga a hacer cosas que no se desean en este contexto sexual, la parte de los juegos agresivos, de los golpes, pellizcos, manotadas, moretones, mordidas. Y bueno, tenemos básicamente 5 tipos de violencia que son los que en general se manejan. Hablamos de que hay una violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual. ¿A qué se refieren? Bueno, vamos a empezar con la física. La física pues tiene que ver sobre todo con esta última parte de la que les hablé anteriormente, que es cualquier acto de fuerza física con arma, con algún objeto que causa daño o lesión. Entonces ahí hablamos de la parte de los golpes, manotazos, empujones, jalones de cabello, arañazos, etcétera. La parte de la violencia sexual, si seguimos, que es cualquier acto realizado por la persona agresora que atente contra el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Entonces aquí tenemos sobre todo la parte de las violaciones o de estos actos sexuales o sexualizados que son sin el consentimiento de la persona, que transgreden la parte del respeto. La violencia patrimonial, que es cualquier acto u omisión que menoscabe los bienes, en este caso hablan de las mujeres, y ahorita vamos a ver también por qué mucho de esto se enfoca a mujeres. Entonces ya hablábamos de que es cuando les quitan la casa, se llevan los objetos, rompen documentación importante,
¿no? La violencia económica, que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo. Entonces ahí es desde la restricción de que no trabajen para que no tengan un ingreso, el que no se les dé dinero para pues lo que ellas necesiten, que traen el dinero que tienen sea aprovechado, pero de una manera abusiva en el sistema familiar, sí, que se les limite la parte de los dineros, pues. Y finalmente la violencia psicológica, que tiene que ver con cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional de la persona. De esta voy a profundizar un poquito porque obviamente pues esos son mis terrenos. Entonces, vamos a continuar. Quisiera que revisáramos las siguientes estadísticas. Ahorita me fui como a lo más reciente. Entonces, fíjense que encontré que las muertes violentas de mujeres de enero a abril, ¿no? Que ahorita pues, está reciente, de este año, por feminicidios reportan 308 y por homicidios dolorosos que se cometieron pues intencionalmente con agravantes fueron 987 de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México. Entonces, fíjense, estas son como las alertas, porque a veces toda esta información se centra mucho como en la parte de las mujeres, porque culturalmente, obviamente, si hay esta exaltación de lo masculino y esta minimización o como ponerlo en un último término o en un término no prioritario, la parte de lo femenino. Entonces, pues sí, fueron muchos asesinatos y hablan de que la mayoría de ellos fue a mano de su pareja o familiares o conocidos, ¿no? Entonces creo que esto también es una información muy importante que por eso se ha trabajado mucho en este tipo de programas para buscar dar el mejor apoyo, el mayor apoyo para estas personas que están en ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, las llamadas que recibió el 911 por violencia familiar y de género por hora durante este tiempo del confinamiento, pues son 150, ¿no? También ahí mencionaban un poquito que hay veces que dicen que son llamadas de que están como jugando o que no contestan o así. Dicen, y muchas de ellas, pues puede ser que sean personas de estas características que por alguna cosa, pues ya cuando llamaron ya no pudieron responder la llamada o mantenerse ahí, entonces pues a veces se interpretan como que pudiera ser alguna broma o alguna situación no especificada. Pero bueno, de las que sí se pudieron medir estas partes, pues son 150 llamadas por hora durante el confinamiento. Entonces sí hablan de este aumento de esta situación, ¿no? Bueno, estas son otra parte de las estadísticas que por eso les comentaba que hay que estar como muy al pendiente. Las mujeres en México, el 61% ha enfrentado violencia de cualquier tipo, ahorita mencionábamos 5, y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Entonces, más de la mitad hemos tenido alguna experiencia de este estilo, ¿no? Las mujeres. El 43% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o de la última pareja a lo largo de su relación. Entonces también es ahí un entorno importante, ¿no? Y en 2018, 3.752 difunciones por homicidio de mujeres y fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Toda esta es información que recabé de ahorita el manual que hicieron para la atención de la violencia para el estado de Michoacán. Entonces, digamos que está actualizado. Esto es pues de mayo de este año, más o menos. Bueno, ¿y cómo es que nos afecta pues la violencia? Pues primeramente hay que especificar que cada persona, como todo, le afecta de manera distinta. Puede influir en ciertos aspectos, en otros parece que puede tener un mejor manejo, ¿no? También depende del rol que desempeñan
en cada una de los grupos a los que pertenecen, el grupo familiar, el grupo escolar, el grupo de trabajo, el grupo de amistades, etcétera. Y bueno, cuando hay violencia, toda persona ve dañada su estabilidad psicológica, es decir, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar a como había sido habitual antes de esto, se modifica. Y esto incrementa la posibilidad de que haya consumo de sustancias, de que desarrolle algún tipo de enfermedad mental. Y pues aquí vamos a empezar, ¿no? Hay mal manejo del miedo, entonces esto genera pues estrés, ansiedad e incluso en algunos casos trastorno de estrés postraumático o presencia ya de ansiedad generalizada, algún tipo de fobia. Ujú. Presentan también tristeza y de ahí grados variables de depresión, desde leves, moderadas, severas, y también pueden tener riesgo de autolesiones o incluso de suicidio. También afectan esta parte de sentirse aisladas o quedar aisladas, sea pues de manera voluntaria, porque a veces les da mucha vergüenza hacer notar que están viviendo estas situaciones. Y puede ser también porque la pareja, pues hablamos de esta parte del control, a veces las limita. La sensación de impotencia, hay veces que han intentado muchas cosas y pues ninguna ha funcionado. Hay veces que han intentado eh, fortalecerse para salir de estas situaciones, más sin embargo se sienten débiles, como que en ese momento se paralizan y ya no saben cómo responder. Y hablamos de estas personas que a lo mejor ya tienen como un poquito más de conciencia de lo que viven, ¿no? Porque es muy común que en estas situaciones de violencia sea algo que se encubra, que no se exponga, ¿sí? Que se maneje muy confidencial. Y bueno, sensación de vulnerabilidad, sabe que en cualquier momento le puede pasar alguna cosa a ella o a los que ama. Y bueno, con mucha desconfianza, la vergüenza ya la había mencionado. Y un poquito esta ilustración nos ejemplifica pues qué es lo que sucede, ¿no? Es como una cadenita, ¿no? Hay alguien, si nosotros somos agredidos, somos agredidos por alguien que a su vez fue agredido por alguien y nosotros probablemente sigamos la cadenita generando agresión con alguien que esté en una condición de más vulnerabilidad, de menos jerarquía, ¿no? Entonces ahí vemos de papá con mamá, de mamá con hijo y el de hijo con el osito, ¿no? Ahí luego también algunos que ponen mascotas, ¿no? O cuando hay más hijos, del hijo mayor, luego el del medio, luego el chiquito, ¿no? Entonces, se hacen cadenas, por eso también es algo que es complicado, pues también resolverlo, ¿no? ¿Qué otros daños nos genera? Bueno, cuando vivimos violencia hay esta sensación de pérdida. ¿Qué perdemos? Pues uno, el poder, ¿no? La dignidad también, por todas las humillaciones, el control, a veces hasta el control de uno mismo, porque a lo mejor quisiéramos reaccionar distinto, pero hay algo que nos limita, que nos paraliza, que no vemos la salida, o que sentimos que el otro es como muy enorme y yo me siento muy pequeña ante la situación, muy rebasada, ¿no? Eh, También perdemos la parte de la autoestima y la autoconfianza. Muchas manifiestan en su discurso, pues, esta parte de que no sé si salga de esto, no sé si pueda con esto. Y, y pues esta incapacidad para poder ir resolviendo los problemas. En estas familias empezamos nosotros a aprender como estas primeras reglas para relacionarnos, para negociar, para resolver problemas. Pero si el ambiente está como muy plagado de la violencia, pues estas huellas y estos estilos se quedan en nosotros como aprendizajes y ya entendemos que así es la vida. Ujú. Que hay que soportar la violencia o ejercer cierta violencia para poder subsistir, ¿no? A veces son mecanismos que son adaptativos para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces ya después
en los años, cuando uno ya es más grande, cuando uno ya adquiere más madurez, más años y otras condiciones, pues normalizamos o creemos que eso está bien, ese tipo de violencias, y es algo internalizado como, pues yo nomás estoy echando un chistecito, pues, ¿no? Ay, es que así nos llevamos. Ujú. Y entonces ya no le observamos la violencia, sino que validamos que sea así. Ujú. Bueno, en cuanto a la familia, se establece como una forma de comunicación y de relación como muy peculiar, ¿no? Desde cuando los hijos ven estas discusiones, como lo ilustra la imagen, cuando los hijos ven estas discusiones, problemas, peleas incluso a veces, o andar cortos de dinero, o las infidelidades, porque a veces decimos, los hijos no se enteran, ey, son muy listos, se dan cuenta perfecto de eso. Bueno, entonces, todo eso los niños van como absorbiendo, como entendiendo que así es la dinámica y pues decíamos, se adaptan para poder sobrevivir estos entornos. Y en general, como que al inicio hay un tiempo donde no se ve la violencia y empezamos a justificar, bueno, es que el otro es muy enojón, ¿no? Siempre ha sido así, muy irritable, muy, pues muy desobligado, muy flojo. Bueno, desde muy joven él empezó a tomar, ¿no? Y él cuando se pone así, pues él le expresa y grita e insulta y bueno, entonces justificamos, ¿por qué? Pues porque así es él, ¿no? Y bueno, si nosotros le preguntamos, oye, y bueno, con eso, pues tú qué onda, ¿cómo estás? Pues bien, pues es que ya me acostumbré, pues eso siempre ha sido, ¿sí? No me gusta, no me agrada, pero pues es normal, así le tocó a mi suegra, así le tocó a mi mamá, tal vez, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo en las familias van haciéndose como ciertas em, legados, tradiciones que implican como si fuera una verdad absoluta y lo tomamos como que es ley, ¿no? Entonces aquí hay algunas de las frases que es común encontrar, como en el amor se lleva a consentir la violencia. ¿Por qué? Pues porque pues el amor no siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces también tiene que haber este elemento tenso, ¿no? De que pues sí, ¿no? Tiene que haber violencia, porque pues si no, como que no sabe la relación. El amor bastará para que la pareja violenta cambie, ¿no? Yo lo voy a cambiar. Ahora que esté conmigo, las cosas van a ser muy distintas. Ya no va a tomar, ya va a ser más responsable, ya le va a bajar varias rayitas al enojo, ¿no? Otra de las frases, pues, es entender que el hombre, pues, es el que tiene que ser feo, fuerte y formal, es el que tiene la capacidad de mandar, de dirigir, de liderar, mientras la mujer, pues, se tiene que adaptar, someter y complacer. Y bueno, al final de cuentas, todo acto violento sí va a ser un síntoma de que hay una cierta disfuncionalidad en esta familia, ¿sí? Cierta enfermedad, porque pueden, pues, más o menos acomodarse y funcionar así, pues, pero no es un funcionamiento saludable. Y bueno, impactan, es traumático para las personas que conviven en estas familias y este impacto que genera, que los vínculos dentro de la familia se vayan desgarrando, que ya no haya la confianza, que a lo mejor yo ya empiezo a buscar estas redes de apoyo por fuera, pero a veces en vez de encontrar redes de apoyo por fuera, son a veces factores de riesgo importantes, sobre todo para los niños y los adolescentes, los jovencitos. Y bueno, esto también mantiene a la familia como muy estancada, donde no hay un crecimiento, pues a veces ni individual, ni de la colectividad, ¿no? Entonces, pues sí es nocivo para el entorno. Y bueno, más de alguna vez yo creo que nos hemos preguntado, nos ha tocado enterarnos o conocer de estas personas que a lo mejor ya tienen mucho tiempo viviendo una situación de violencia y que mucha gente les ha dicho, a lo mejor hasta uno mismo les dice, pero ¿qué haces ahí? Mira, salte. Para la otra vez, pues yo creo que ya no la cuentas porque te ha golpeado mucho. No sé. Y a veces uno no comprende cómo es de que estas personitas se quedan. Bueno,
Esta gráfica que en este momento está en la pantalla explica un poquito cómo es este funcionamiento. Se llama el ciclo de la violencia. Y el ciclo de la violencia nos dice que exactamente estas dinámicas violentas tienen un ciclo, un círculo, siguen un círculo, y bueno, sabemos que el círculo pues tiene inicio, pero no tiene fin. Por eso a veces está uno tan atorado en esta parte. Ujú. Entonces, ¿dónde empieza esto? Bueno, pues empieza en el número 1, que se llama acumulación de tensión, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Pues cuando hay como problemas dentro de la pareja, algunas discusiones, cosas donde no se van poniendo de acuerdo, a lo mejor situaciones que les están generando estrés, ciertas problemáticas. Hay veces que no se comunican y eso, bueno, no se comunican verbalmente, pero sabemos que a nivel, como a veces llamamos nosotros, ambiente, el ambiente se siente tenso, se siente incómodo. Porque, pues, aunque no queramos comunicar, la realidad es de que siempre comunicamos, ¿sí? A veces hasta desde el silencio, desde la indiferencia, pues, se puede percibir, ¿no? Entonces, la pareja, pues, va desgastándose en esta parte de la atención, y va haciendo algunas cositas para evitar pasar a la siguiente fase, pero sí es, pues, como el frasquito de piedritas que se va llenando, 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 porque también ahí no hay como una forma de ir sacando de una manera positiva, ¿no? Entonces, nada más, pues, llega un momento en que se saturan y pasamos a la siguiente fase, que es el número 2, el episodio agudo de violencia. Entonces, aquí donde hay por fin esa descarga que no hubo en la fase anterior, que nada más se acumuló, 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 y pues sucede un acto violento, un golpe, un empujón, una golpiza, agresión por medio de armas, violación, ¿no? Gritos. Entonces, esto es una respuesta que ejerce el agresor como una solución, como se desquita, se despeja un poquito de todo lo que trae ahí cargando, se desahoga, sería la palabra. Y bueno, pasan después de este evento, que es pues normalmente no muy largo, al siguiente punto, que es el número 3, el episodio de calma, de arrepentimiento o lo llamado luna de miel. En este periodo, pues el agresor se disculpa, se arrepiente o expresa cierto arrepentimiento por lo ocurrido, que fue este evento violento. A veces incluso hace algunos cambios, modifica algunas conductas, es como más detallista, más amoroso, busca como establecer una mejor conexión con el otro. Y bueno, esta es la fase más, bueno, también cortita, a veces un poquito más larga que el de el evento violento, pero pues esta termina cuando se le pasa el encanto y hasta ahí llega, ¿no? Porque no hay un deseo auténtico, no lo ven como tal, como un problema. De hecho, empieza, o sea, cuando ya vemos que pasan de esta etapa a de nuevo empezar el ciclo y pues ya después me empezó a culpar, pues, de que se enojó mucho porque yo no tenía los trastes lavados, o porque no tenía su camisa planchada, o porque no le dije que iba a ir a tal lado. Entonces, empieza a responsabilidad, ¿no? A responsabilizar a la otra persona de, es que si tú me hubieras dicho, es que si tú hubieras tenido todo listo, ujú. Y bueno, empieza de nuevo la acumulación de atención, que esa es la parte más larga de las tres. Ujú. Obviamente esto pues, se repite una, otra y otra y otra vez. Y sí, hay veces que la etapa número 3, el episodio de arrepentimiento, calma y luna de miel, da como fuercitas para tolerar lo que sigue de acumulación de tensión. Hay otra herramienta muy útil para cuando se trabaja con este tipo de casos, que es el violentómetro. Este violentómetro lo tomé del Instituto Politécnico
que es como el que viene un poquito más desglosado, con 30 reactivos, hay unos que traen un poquito menos. Y bueno, rápidamente les explico. Vienen colores, son 3 colores, que es amarillo, rojo y azul. El la parte del color más clarito, que en este caso es el amarillo, nos dice que es una alerta, que sí hay violencia, pero que ahorita en ese nivel se considera bajito, pero que si no cuidamos, si no atendemos, puede pasar al siguiente nivel. Ya vemos qué fácil es como seguir patrones o entrar en esta parte de los ciclos de la violencia. La parte rojita, obviamente ahí hay como sus fases de donde se une una con otra, es como ya una alerta mediana de reacciona, no te dejes destruir. Y la última, bueno, ya es la mega alarma, todo lo que da, quítate de ahí, huye, protégete, necesitas ayuda profesional. Entonces, bueno, aquí están un poquito de lo que ya habíamos mencionado, de las cosas que a veces suceden en estas relaciones violentas. Entonces, de las que son como más leves, que no quita que sean importantes, es bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar. Ya de ahí empiezan las otras que ya son no totalmente rojitas, pero están en esta interfaz. Controlar y prohibir, ya decíamos que las amistades, ir con las familias, lo del dinero, etc. Destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando. Ojo ahí ya. Lo que sigue son pellizcos, arañazos, empujones, jaloneos, cachetadas, patadas. Y ahí ya empezamos a tocar la zona azul, encerrar, aislar. Y después ahí empieza la zona azul. Amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, el abuso sexual, violar, mutilar, asesinar. Muchas de las que llegan a la consulta psicológica a veces están en esta parte amarilla del violentómetro, tienen algunos marcadores. Cuando uno ya empieza a identificar algunas cosas que ellas comentan que se encuentran en la zona roja o azul, ahí es donde mucho ojo, hay que apoyarlas de una manera todavía mucho más intensa para que salgan adelante, sobre todo en la parte donde está la violencia física o sexual presente. Tiene que haber una revisión por parte del médico que pueda, pues, decir que ella tiene este tipo de lesiones y que son producto de esta situación. Como psicólogos, pues también hacemos algún tipo de nota que se coloca en ese expediente. Ahorita les voy a explicar un poquito el proceso, pero es como buscarles las mayores redes para que se puedan apoyar, porque a lo mejor, pues obviamente en la zona azul, su vida está en peligro. En la parte del rojito, pues ya más para allá que para acá, ¿no? Pero sobre todo en la zona azul. Pero si ya vemos con un indicio, a lo mejor tiene como 3 en lo amarillito, pero tiene uno solo en el azul, con ese solo es justificable que a lo mejor se intervenga de manera interdisciplinaria. ¿Cómo es este abordaje? Les voy a comentar, bueno, que hay obviamente guías que manejan esto del abordaje. Varían en algunas cositas, pero así muy en general, el manejo es este. Primero, pues se capta a la persona, generalmente una paciente, mujer, que puede encontrarse en la situación de violencia. Entonces, ya una vez que por alguna situación la captamos, sea que ella se acerque, sea que nosotros andamos por ahí y el médico nos pida que le hagamos alguna valoración por alguna situación, bueno, la captamos. Se le realiza un tamizaje. Un tamizaje es un cuestionario donde se explora un poquito, pues, estas posibles violencias que ella pudiera estar viviendo y, pues, también para ver de qué tipo. En base a ese tamizaje y a todo lo que se recaba con la información que ella proporcione, con la entrevista, se valora el riesgo en el que se encuentra, porque obviamente también no todos los agresores tienen las mismas características. Entonces, hay unos que ciertamente son más peligrosos que otros. Entonces, también hay formatos para identificar eso.
¿Qué otro tipo de formatos se les aplican? Valoraciones de ansiedad, valoraciones de depresión, valoraciones de estrés postraumático, valoraciones también para ver esta parte de cierta indefensión aprendida que a veces se genera a partir de vivir en estas situaciones de violencia. En caso de que haya lesiones físicas por violencia física o sexual, bueno, ahí también se hacen algunas anotaciones a cómo ellas lo reportan, pero obviamente pues quien puede decir sí o no o cómo, pues es la parte médica, ¿no? Y en estos últimos casos se da aviso a MP. Generalmente lo hace el médico, pero, por ejemplo, otra área que sería trabajo social, corrobora pues que en efecto esté avisado y en el caso de abuso sexual, pues se les orienta para la parte de anticoncepción de emergencia, vacunación para hepatitis, se les hacen algunos estudios de detección de infecciones de transmisión sexual y VIH y bueno, pues ahí marcan la parte médica también lo de las lesiones o alguna cosa que encuentren. Y bueno, ya que todo eso se agrega a sus respectivos expedientes, eh, pues se ve para, les decía, echarle montón entre todo el equipo, pues ver quién les puede apoyar desde la parte legal, si decidieran realizar algún proceso legal, alguna demanda, la parte médica, pues parar todos los tratamientos si es que ella bueno, si presenta alguna situación, la parte de protección cuando su integridad está en riesgo, ¿no? Y la parte psicológica, pues es el acompañamiento, pues a partir de ese momento, de una manera un poquito más cercana, un poquito más insistente, poquito, porque también hay que ver cuáles son como las condiciones, pero que sepan que obviamente estamos ahí para apoyarles cuando ellos necesiten. Y bueno, hay conflictos en las parejas, sí. ¿Son normales? Bueno, son parte de. La única pareja que no tiene conflictos, pues es donde probablemente uno ceda todo lo que el otro pide. Pero generalmente es como este proceso de ponernos de acuerdo y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo siempre y cuando se mantenga la línea del respeto. Ujú. La línea del cuidado, de no vulnerar al otro, pero podemos, pues sí, caer en estas discusiones que son esperables, sanas y que implican crecimiento, si las sabemos llevar. Entonces, bueno, en cuanto a esta parte de la pareja, es normal que haya tensiones y, bueno, hay recomendaciones. Si estamos nosotros como en medio de una discusión, generalmente hablamos o intentamos platicar y ya después nos descubrimos levantando la voz o sacando la historicidad, por eso somos muy buenas las mujeres, la historicidad de eso que sucedió. Y pues finalmente no llegamos a nada. Nada más ese encuentro se vuelve un desencuentro lastimoso. Entonces, cuando estamos muy invadidos por la emoción, es que estamos reaccionando desde una parte más visceral. ¿Qué se sugiere? Hacer algo que se llama tiempo fuera. ¿Qué es el tiempo fuera? Tiempo fuera es, mira, esto que estamos platicando, que estamos discutiendo, es algo bien importante, que sí hay que hablarlo, pero en este momento, si lo hablamos, no vamos a llegar a nada y vamos a quedar lastimados. Necesitamos como tener un poquito más de calma, un poquito más de paz y en ese momento retomamos el tema. Ujú. Y ahí es más fácil que logremos algún tipo de negociación interesante. Por ejemplo, cuando también las parejas son tomadoras o están bajo el influjo de alguna droga, ese no es un buen momento para platicar las cosas. A veces uno intenta así como es que para que veas, ahorita que estás, ve, no digas que no, y cosas así, pero en ese momento en realidad pues no están en sus tantos y es desgastante, frustrante y pues incluso hasta puede ser ahí facilitador de que el problema se haga más y más y más grande, llegando a un nivel de violencia, se junta la tensión. Vamos. Bueno, ¿qué más ayuda? Que bueno, si ya están tranquilitos y así, ahora sí, expresen lo que sienten, que se expresen lo que molesta,
que se expresen también lo que desean, lo que les gustaría, lo que necesitan. Igual en esta misma línea del respeto. ¿Qué más? Porque hay veces que incluso no nos podemos entender entre nosotros, aunque hablamos el mismo idioma y aunque hemos vivido algunas cosas similares por nuestros contextos e historia. Bueno, pues para eso está la parte de las redes de apoyo. Puede ser familia, amigos, conocidos y también la parte de la ayuda profesional. Los terapeutas estamos aquí para ayudarles en esta situación de mejorar la parte de la comunicación, algunos otros aspectos que influyen para los problemas de pareja, ¿no? Que a lo mejor no hay límites claros con las familias de origen y luego se meten mucho, que a lo mejor no está tan organizado el rol de responsabilidades dentro de casa, que a lo mejor uno habla y el otro no habla, o que a lo mejor ninguno habla, o que a lo mejor los dos hablan mucho y no se escuchan. Bueno, toda esta situación, los psicólogos pues les apoyamos con mucho gusto, pero también pues hay otras instancias, ¿no? A veces que son los líderes religiosos de la profesión que tengan, los maestros, padrinos, tíos, gente que pueda ser significativa y que pueda llegar a aportar y mostrar que hay otras maneras de relacionarnos de una manera más sana. Bueno, ¿qué más? Buscar establecer vínculos, esta parte de los lazos afectivos, jerarquías, homogeneidad en el manejo del poder, que decíamos al principio, esta parte de prestárnoslo para no cargarnos de estar siempre resolviendo y también para que el otro no se sienta desplazado, ignorado o venido a menos, ¿no? Y pues bueno, siempre las terapias de pareja se considera un porcentaje que decidan finalmente separarse. Y estas separaciones, pues, no son malas, no son buenas, son a veces necesarias. Y a veces un acto de amor grande es esto justamente, separarnos. Hay veces que, aunque haya mucho cariño, no hemos logrado como eh, organizarnos bien en planes, en proyectos, en ciertas dinámicas, no hay este entendimiento. Entonces, a veces ya es como una situación de mucho desgaste, de mucho malestar, porque pues no se logra. Entonces, la terapia de pareja es para continuar con la relación en mejores condiciones o para continuar cada quien por su lado, pero igual en mejores condiciones. Organizar, si hay hijos, el equipo de padres, si no hay hijos, bueno, pues el que queden las cosas pues de la mejor manera posible. Y bueno, siguiendo como en esta temática de las parejas, hay un como punto que creo que nos ayuda mucho a dimensionar esto de las violencias. Casi todos hemos escuchado alguna vez esto de las parejas tóxicas. Entonces, déjenme checar para ver si podemos pausar un poquito.